Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy estamos viendo una sesión con bastante movimiento, sobre todo en Europa. Hemos visto cómo el IBEX 35 en la primera parte de la sesión caía de forma importante. Ahora sí que es verdad que parece que se están reduciendo esas caídas. Mismo movimiento que vimos en la sesión de ayer, prácticamente es calcado. Y en el DAX, por ejemplo, pues también habríamos al alza, pero ha acabado perdiendo todo lo que iba ganando. Por lo tanto, eso podríamos interpretarlo en el DAX como una clara señal de debilidad, mientras que en el IBEX 35 parece que no hay el volumen suficiente para seguir manteniendo esas caídas que vemos en la primera parte de la sesión. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues bueno, estamos viendo cómo también han abierto a la baja. Vamos a ver en la última parte del vídeo, después de las tres acciones, un repasito al SP500, porque estoy viendo alguna cosa que quiero compartir con vosotros porque me parece bastante interesante. Y ya a partir de mañana es cuando puede venir el movimiento más importante en los índices. ¿Por qué? Porque es cuando empieza esa presentación de resultados de empresas más importantes en Estados Unidos. Mañana, por ejemplo, tenemos los resultados de Tesla, de Coca-Cola, de IBM. Son empresas que pueden acabar moviendo a los mercados y los resultados son muy positivos o muy negativos. Y ya de cara a la sesión del jueves es cuando tendremos esos datos económicos más importantes de la semana, además de nuevos resultados empresariales muy importantes. Así que bueno, creo que esta segunda parte de la sesión va a ser la verdaderamente importante. Vamos a ver si desde esa segunda parte conseguimos romper movimiento lateral quizás que estamos viendo en las últimas sesiones. Hoy vamos a ver la cotización de IAG, que está alcanzando de nuevo esa zona de resistencia tan importante en el gráfico, aunque ahora mismo la vela que está dejando podríamos pensar que es un poco fea. Vamos a analizarlo. Vamos a ver también la cotización de Solaria, que está perdiendo el último de los soportes que pensamos que podría hacer como tope para frenar la caída e intentar mantenerse el movimiento lateral que veníamos viendo en los últimos meses. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Iberdrola. Estoy notando bastante volatilidad de las acciones energéticas y vamos a analizar la cotización de Iberdrola, que hoy está viviendo una caída importante, aunque ahora parece que se está frenando un poquito esa caída. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos con estas tres acciones, lo veremos como siempre desde la versión web de Pro Real Time. Os recuerdo, este domingo saldrá ya a la luz ese curso de Pro Real Time básico para saber utilizar esta versión web. Os daré más detalles en el vídeo del domingo cuando ya os presente este vídeo. Vamos a comenzar con las tres acciones. Vamos a comenzar con IAG. Fijaros cómo después de la corrección hasta la zona que marcamos de soporte, los 2,26, ha rebotado de nuevo hasta la zona de máximos. Pero aunque puede parecer que lo está haciendo muy bien, hay algún que otro detalle que no me está gustando. En concreto son dos detalles. El primero de ellos, y que nos va a llevar al segundo, es la vela que está dejando en la sesión de hoy y especialmente también en las últimas sesiones. Fijaros cómo desde que alcanzó esta zona el jueves de la semana pasada estamos viendo velas de indecisión, donde vemos que no supera esa zona con claridad. Y hoy fijaros cómo la mecha que está dejando por arriba es muy larga. Eso puede ser una mala señal, aunque ahora mismo se mantenga en positivo la cotización de IAG y se mantenga justamente por encima de esa zona de resistencia que tenemos tan bien marcada en el gráfico. Lo segundo que no me está gustando la cotización de IAG es que fijaros también en las últimas sesiones estamos viendo cómo el volumen está yendo a la baja. Es decir, parece que la demanda se va retirando. Y eso no es buena señal, porque para superar una zona de resistencia tan importante necesitamos que haya bastante volumen con la demanda y no lo está viendo. Y eso es lo que principalmente está haciendo que intentemos superar esa zona, pero acabemos viendo rechazo. Por lo tanto, esas son las dos claves por las que pienso que ahora mismo, pues bueno, deja alguna que otra duda la última parte de la subida que estamos viendo en la cotización de IAG. Fijaros estas dos velas totalmente alcistas y el punto que hemos llegado a esta zona, pues han entrado las dudas. Y a estas dos claves hay que sumarle a la divergencia que estamos viendo ahora mismo, que es una divergencia que puede que no nos acabase de preocupar si no fuera por lo que hemos comentado anteriormente. Si ahora mismo hubiéramos visto desde la vela del miércoles pasado otra vela alcista hasta la zona de los 2,55 y hubiera cerrado en máximos, pues esta divergencia no le daríamos mayor importancia, pero como estamos notando debilidad en esta parte alta, pues la verdad que esta divergencia está cogiendo mayor sentido porque nos podría estar marcando el techo de toda la subida. Por lo tanto, hay que vigilarlo muy pero que muy de cerca.
¿Cómo romperíamos quizás estas dudas? Pues bueno, queda muy poquito tiempo para que cierre la sesión de hoy, quedará alrededor de 1 hora y media o 2 horas aproximadamente, como mucho. Si vemos que de cara a la última parte de esta sesión las bolsas continúan recuperándose y vemos que acaba cerrando cerca de la zona de máximos, que ha estado en los 2,61, sería muy positivo, es decir, tendría que subir alrededor de otro 1,5-2% de la cotización de IAG de cara al cierre. Parece bastante complicado para dejar una vela claramente alcista y de ruptura de esa zona clara de resistencia ahora mismo. Mientras tanto, mientras no veamos eso, pues puede seguir bailando en esa zona. El problema está en que la cotización de IAG, fijaros cómo cuando vemos que ya no mantiene la subida y vemos correcciones, veo correcciones bastante fuertes, como las que veamos por aquí. Por lo tanto, en caso de que veamos que no podemos en esa zona y entra la debilidad, habría que empezar a buscar zonas de soporte. Que se mantiene sobre los 2,44 aproximadamente, 2,43. Yo seguiría manteniendo la perspectiva alcista, porque es una zona de soporte bastante buena y bastante cerca de esa zona objetivo de resistencia. Si quizá nos vamos ya hasta la media de 70 o incluso el soporte que veíamos en octubre, pues bueno, yo creo que ahí ya tendríamos bastantes más dudas de ver un nuevo ataque a esa zona de máximos, los 2,55. Ahí ya sería un poquito más peligroso. Hay que vigilar que tenemos este gap por aquí. Si se frenase en el gap, la lectura podría ser la misma que si nos cerramos los 2,43. El gap está en los 2,38, está muy cerquita. Sería ideal, si corrige, ver una corrección y al llegar a esta zona, ver la típica sesión que vemos que empieza a corregir de forma importante, cierra el gap y luego de cara a la última parte de la sesión se recupera y cierra por encima de los 2,44. Eso sería muy bueno y eso os marcaría que viene el impulso bueno para superar la resistencia. Mientras no superase la media de 70, mantenemos la perspectiva alcista, pero dejaría dudas de si vamos a conseguir superar los 2,55, no como si se frenan las zonas que hemos situado antes. Y ya si perdiese la media de 70 y los mínimos que veíamos en octubre, pues sí que podríamos pensar que hemos llegado al final de toda la subida. Esta divergencia que estamos viendo por aquí nos habría marcado el techo de toda la subida. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo en el gráfico semanal también tenemos otra clara divergencia que quizás a cierre de la semana pasada no le podríamos dar demasiada importancia porque la vela había sido muy positiva la semana pasada, habíamos cerrado prácticamente en máximos y eso es lo que ha hecho que esta semana nos vayamos a buscar nuevos máximos hasta la zona de los 2,61, pero lo que estamos viendo esta semana de momento es una vela de indecisión con esa divergencia, por lo tanto dudas de nuevo en la cotización de IAG y el gráfico mensual, pues la verdad que sigue pintando bastante bien. Sigue pintando bastante bien. Otra cosa sería que acabásemos cerrando el mes donde le cerramos el mes pasado, en la zona de 2,47. Dejaría una vela clara de indecisión y eso, al igual que hemos visto en el semanal, dejaría bastantes dudas dentro de la cotización de IAG. Lo que planteábamos, fijaros, es que esa zona era totalmente clave, que ya la habíamos superado a cierre en el mes de septiembre, los 2,37 aproximadamente, pero fijaros cómo ahora lo que necesitamos es consolidarnos por encima de esa zona. De nada nos sirve, y lo hemos visto muchas veces, que se rompa un soporte, se rompe una resistencia y luego no conseguimos consolidarnos sobre él. Entonces es tontería. El movimiento que estamos viendo simplemente es un movimiento que muchas veces encima es un movimiento trampa y le acompaña una corrección muy fuerte. Por lo tanto, necesitamos mantenernos sobre esa zona. Fijaros cómo por aquí parecía que rompía esa zona y luego la vuelta fue muy fuerte. Fijaos por aquí, parecía que rompía esa zona y la vuelta hacia abajo fue muy fuerte. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es consolidarnos por encima de esa zona. Fijaos el movimiento que vimos por aquí en diciembre de 2013. La superó con claridad, hasta la zona de los 2,90 aproximadamente, volvimos a corregir esa zona y vino un impulso muy bueno. Pues eso sería, ese movimiento será muy positivo también verle ahora. Vamos a continuar con la cotización de Solaria, que es que no levanta cabeza. ¿Por qué? Pues porque había muchos inversores, yo creo, que estaban pensando en ese posible suelo redondeado, que lo estaba haciendo muy bien, se estaban subiendo al carro, pensando en esa ruptura en la zona de los 12,50, quizás proyectándolo por encima de los 13 euros, había bastante optimismo, pero se ha empezado a romper todo, a caerse como un castillo de naipes. Perdimos la media de 70, luego decíamos que estaba el soporte en los mínimos que habíamos visto en agosto, fijaros como ya la semana pasada les puso en duda. Ayer vimos una caída catastrófica
en una zona de soporte muy importante. Podríamos pensar que se frenaba en ese último soporte que poníamos de mayo, la zona de los 10.45, 10.50 aproximadamente, pero fijaros lo que estamos viendo en la sesión de hoy. Y de momento esto nos está recuperando. Es decir, cuando vemos una vela que está prácticamente en mínimos de la sesión y que no vemos la mínima señal de vuelta en esa misma vela, lo que nos marca es que probablemente en la siguiente sesión sigamos viendo una caída. ¿Dónde nos podemos ir ahora? A la zona de soporte que teníamos marcada entre los 9,28 y los 10 euros aproximadamente, que está muy cerca ahora mismo, hasta los 10,14. En ese movimiento lateral que veíamos por aquí, ahí se puede frenar ya todo esto. ¿Qué decíamos? Que una vez que haya perforado media de 70, pues no habría que descartar en algún momento ver una vuelta hacia ella. Lo que pasa es que ahora mismo nos estamos alejando muchísimo de la media de 70, hasta los 11,45, casi, incluso más, sería una subida de más del 10%. ¿Podría llegar a suceder? Podría llegar a suceder. ¿Cuándo lo podríamos ver? Pues cuando llega a esa zona clave de soporte, los 10 euros, 9,30 aproximadamente, en este rango de movimiento. Digo, es un rango de movimiento muy amplio, del 7% aproximadamente. Por lo tanto, pues bueno, que luego viésemos algo así, puede que todavía nos quede un poquito de sufrimiento. ¿Tiene pinta? Si esto sigue así, la vuelta no es totalmente vertical, que a no ser que suceda algo, no tiene pinta. Que si seguimos corrigiendo unas cuantas sesiones más, aunque sea, yo creo que puede llegar a corregir un poquito más despacito, hasta esa zona, ver un movimiento lateral como el que vimos por aquí, si luego rebotamos para buscar la media 70, hay que descartar que se encuentre con ella en la zona anterior de soporte, en los 10,80. Eso sería muy negativo porque nos encontraríamos en una doble resistencia muy importante y que sería muy complicada de superar. Fijaos, como la media 70 va a empezar a coger una pendiente negativa espectacular, es decir, en una semana se verá hasta esa zona. 2 semanas con muchísimo hasta la zona de los 10,80. Es decir, ahí ya va a ser complicado revertir esa situación. Quizás deberíamos ver un doble suelo, con alguna divergencia y volvernos a dar la vuelta. Pero como digo, de primeras puede que parezca bastante complicado, aunque bueno, tendremos que ir siguiendo poquito a poco. Fijaros como también el volumen empezó a ser bastante alto en la sesión del 14 y el 15 de octubre y aunque ha bajado un poquito el volumen, sigue siendo bastante más alto que el volumen que veíamos en todo este movimiento de aquí. Al igual que la subida, decíamos, hay mucho volumen, eso es positivo, y eso quizás ha permitido ver un movimiento tan largo y luego incluso ver un último impulso, pues ahora pasaría lo mismo en la caída. Si vemos que el volumen sigue siendo alto por encima de la media que vemos en las últimas semanas o meses, pues podemos pensar que la caída podría continuar y que va a ser complicado revertir esta situación mientras el volumen siga siendo bastante alto. Fijaros cómo la vela semanal es muy fea, muy fea. Es la misma lectura que hacemos en el gráfico diario. Si la vela semanal cierra en mínimos de la semana, nos va a marcar que la próxima semana es probable que corrijamos otro poquito más, como mínimo. Y fijaros cómo la vela mensual pasa exactamente lo mismo. Y pinta muy mal, porque nos habíamos chocado contra esa resistencia en la media de 70 sesiones, que anteriormente había actuado como soporte. Por lo tanto, pues la verdad que no podemos ser absolutamente nada positivos en la cotización de Solaria, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Antes decíamos que quizás si dábamos ese saltito en el corto plazo en el gráfico diario nos podría llevar a cambiar esa perspectiva del largo plazo que era negativa la cotización de Solaria, pero ahora mismo se han roto todas esas opciones y la verdad que pinta bastante mal la cotización de Solaria. Es la tipificación también, que sale cualquier noticia o cualquier historia y luego se da la vuelta bastante rápido, pero esas vueltas no van a cambiar la tendencia principal, que ahora mismo parece que es bajista desde principios de octubre. Por lo tanto, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y también, relacionado con el sector energético, vamos a ver la tercera de las acciones, que es Iberdrola. Fijaros el gráfico de 5 minutos, para verlo muy de cerca. Estamos viendo, me está pareciendo a mí, movimientos bastante extraños en la cotización de Iberdrola y en varias acciones del sector energético. Fijaros cómo la semana pasada, en la sesión del martes, de repente empezamos a ver un repunte muy vertical y es que me acuerdo perfectamente porque es que lo estaba siguiendo y recuerdo que justamente ahí empezaba a corregir el resto de índices, entraban las dudas en la bolsa, pero las energéticas en España empezaban a tirar. Vimos continuar la subida en las siguientes sesiones y hoy ha pasado justamente lo contrario. Hemos visto cómo las energéticas en la primera parte de la sesión han caído a plomo.
¿Y eso que ha provocado? Pues que el IBEX 35 es una caída importante en esa primera parte de la sesión. Como os decía antes, ahora parece que sí ha recuperado un poquito, pero tampoco le encuentro una explicación a este movimiento que estoy viendo en las acciones energéticas. No lo entiendo para nada, pero bueno, si hay alguno de vosotros sabéis algo que yo no sepa, pues estaría encantado de que me lo compartierais en los comentarios. ¿Qué tenemos en Iberdrola? Vamos a verlo desde el gráfico horario. Fijaros como en toda la subida se ha ido apoyando muy bien la media 70 y la media 200. En esa última subida marcó un máximo creciente, un máximo histórico, se fue hasta la media 70, ya no consiguió mantenerse sobre ella y nos hemos ido a la media 200. Es decir, podemos pensar que en el gráfico horario, en esa tendencia en más corto plazo, mientras se mantenga sobre la media 70, podemos ser alcistas. Fijaros aquí, también la perforó y luego se recuperó muy bien y vimos un nuevo máximo histórico. Ahora puede llegar a pasar lo mismo. Quizás ver otro toquecito hasta la media de 200 y seguir al alza. Sería el mismo movimiento que hemos visto por aquí. ¿El riesgo dónde estaría? En perforar la media de 200 y consolidarlo luego como resistencia. Esto daría el comienzo a una nueva tendencia bajista en un gráfico horario que podría llevar también a un comienzo de corrección en el gráfico diario. Y ojo, porque en el gráfico diario decíamos que teníamos una divergencia. La última vez que analizamos estamos por aquí, decíamos tenemos por aquí una divergencia. Pero todavía el RSI estaba alto, el RSI, fijaros, estaba en zona de 74, para ser Iberdrola no está nada mal, no está nada mal. Vimos una corrección hasta la base de esa divergencia y vimos una nueva subida. ¿Qué ha pasado en esta nueva subida? Que el RSI, en el pico, ya no supera la zona 70, se ha quedado en 68,20, es decir, señal clara de debilidad. Ya no tenemos tanta fuerza como antes. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que es probable que nos cueste encontrar un nuevo máximo histórico tan fácil como el que hemos visto después de esta corrección. Que a lo mejor se queda atrapado en un movimiento lateral por aquí y le cuesta volver a alcanzar esos nuevos máximos históricos. Eso para empezar. ¿Qué sería lo peor? Que siguiese esa corrección y perdiese la zona de 10,33. Es probable que si no caemos de forma vertical, en esa zona se encuentre con la media 70. Fijaros que la media 70 desde abril ha actuado como soporte en toda la subida. Es decir, podría cuadrar. Quizás poner en riesgo ese soporte, apoyarse la media 70 y mantenernos al alza. Eso lo podría hacer la cotización de Iberdrola. La verdad es que no sería demasiado preocupante. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar? Si pierde la media 70, evidentemente. Mientras no la pierda, puedes mantener la subida sin titubear, pero sin titubear. Simplemente un movimiento lateral de consolidación de toda esta subida, porque fijaros, desde principios de agosto, cuando vimos ese revuelo, hasta este primer pico subió un 17% en un mes y 10 días. Es una auténtica burrada. Para que lo veáis en sesiones, en 30 sesiones. Vale, entonces, pues la verdad que parece bastante complicado ahora mismo seguir viendo una tendencia alcista sin antes ver un movimiento de consolidación. Por lo tanto, este movimiento podría cuadrar, una corrección, un movimiento lateral bastante largo, bueno, que durase a lo mejor un mes y medio. De momento llevamos ya ahí desde septiembre. Y luego ya quizás continuar con la subida. Es decir, nos podría cuadrar perfectamente. Como os digo, el riesgo estaría en perforar esa zona de los 13,33. Y ojo porque algo que me está llamando la atención también en la sesión de hoy es el aumento del volumen. Fijaros. De momento no parece demasiado, pero es que ya llevamos dos velas donde el volumen está destacando por encima de lo que veíamos anteriormente. Por lo tanto, cuidado, porque si sigue corrigiendo hasta la zona de soporte, los 13,33, y seguimos viendo que el volumen es alto, eso puede ser una señal bastante negativa para la cotización de Iberdrola. Vamos a ver el gráfico semanal. De momento, pues bueno, la típica vela de agotamiento de la subida y en la que quizás pues nos está marcando que vamos a ver un descansito. Fijaos como la media de 6 sesiones está actuando como soporte. Ahora mismo está en los 13,63 y ha funcionado muy bien en toda la subida, desde marzo, fijaros. El momento que la superó, se mantuvo muy bien sobre ella. La ha puesto en duda, fijaros una vez, en julio, pero rápidamente se recuperó con una vela clarísima de continuidad al alza. Y en el gráfico mensual, pues nos va a dejar una vela, fijaros, con muchas dudas. Una vela clarísima de indecisión. Este tipo de velas, después de ver una subida tan clara, a mí, personalmente, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque nos está marcando que toda esta subida se va a frenar
Y siempre que se ofrece una subida tan importante y tan vertical, empieza a haber dudas. Cuando estamos viendo una subida con dientes de sierra, si veo esto, no me preocupa en un gráfico mensual, porque digo, bueno, se va a frenar un poquito, a lo mejor busca la tendencia, la base de la tendencia, busca un soporte en el techo del anterior diente de sierra, el anterior pico, y sigue la subida. El problema está en que en el gráfico mensual, fijaros, es que no tenemos ninguna zona de soporte hasta aquí, clara, en los 11,60. Eso destrozaría todo lo que hemos visto en el diario. Si se va hasta los 11,60, fijaros, se va hasta aquí. Y esa divergencia nos podría haber marcado el final de toda la subida que llevamos viendo desde marzo. Y habría perdido la media 70, es decir, sería catastrófico. De ahí que esta vela no me guste. Y que a ver si de cara a la última parte del mes, por lo menos, intentamos cerrar el nuevo máximo mensual a cierre. Eso sería lo mejor que podemos ver en la cotización de Iberdrola. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Como os decía al principio, creo que de cara a la última parte de la semana es cuando va a venir el movimiento. Yo creo que a no ser que empecemos a ver resultados muy positivos de las empresas que de momento, pues bueno, Netflix sí que ha sido muy bueno y vimos una subida muy importante, el resto de acciones están dejando bastantes dudas por los resultados que están presentando de forma generalizada. Es un periodo en el que llevamos viendo en los últimos años que normalmente a las bolsas les cuesta mantenerse al alza. ¿Por qué? Porque es ese periodo de blackout también, cuando no pueden recomprar acciones las empresas. Y es cuando vemos o notamos, como nos cuenta muchas veces, que está siendo una gran gasolina todo este incendio que hay en las bolsas, de esta subida tan buena que estamos viendo en los últimos años. Es decir, si no hay recompras, le falta gasolina para continuar la subida y a lo mejor vemos pequeñas correcciones, movimiento lateral. De ahí que estemos viendo quizás alguna que otra corrección pequeñita en los índices en Estados Unidos, aunque de momento no parece demasiado preocupante. Voy a ver el SP500 porque al final se me olvida y lo vamos a ver en el gráfico horario. Fijaros, primero estuvimos en este movimiento lateral entre los 5.767 y los 5.671. Decíamos que era clave mantenerse sobre esa zona para no pensar que esto es una ruptura en falso. Conseguimos superarla, conseguido como soporte, lo ha hecho fenomenal, ¿eh? Y a partir de ahí volví a repuntar. Aquí tenemos una clara señal de que se va a mantener al alza. Una señal muy buena. Lo típico que decimos siempre, una resistencia, la superamos, consolida como soporte, vuelve a repuntar. En el momento que supera el anterior pico, que habría estado, fijaros, por aquí, señal alcista. Y es lo que hemos tenido en el SP500. Se ha conseguido mantenerse al alza. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, yo ahora creo que hay un soporte clave en la zona de los 5.800 aproximadamente, que es el suelo que tenemos, fijaros, de esta divergencia, que tenemos en la zona de máximos. Estamos viendo un gráfico horario, ponerlo en contexto, para que no nos alarmemos tampoco. Pero, aunque el soporte es muy importante, fijaros cómo la media de 70 sesiones se ha quedado muy cerquita de la corrección que veíamos en la primera parte de la sesión de hoy. Es decir, aquí puede haber una señal anticipada, si la perfora, de que vamos a acabar rompiendo este soporte. Y si ese soporte se rompe, la divergencia empezaría a coger un mayor sentido y podríamos continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta esa resistencia tan importante que veíamos en un gráfico horario. Y donde se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones. ¿Que caemos hasta ahí? Hasta los 5.760. No pasaría absolutamente nada. Tenemos un movimiento lateral, cuadraría con lo que estamos diciendo, del blackout y todas esas historias. El problema dónde está, en perforar esta zona. Perderíamos la media de 200 sesiones, que no lo hacemos desde mediados de septiembre, es decir, señal negativa, toda esta tendencia estaría en riesgo. Y fijaros cómo si proyectamos la directriz alcista que llevamos viendo desde el 5 de agosto, si vemos que acaba cayendo hasta esta zona, puede que esa directriz actúe como soporte. Y ahí tendríamos la última bala. Si llegamos a perder esta directriz y entramos en este terreno de aquí, cuidado, porque es cuando podríamos ver una corrección más importante y nos tendríamos que ir a buscar ya soportes en el gráfico diario. ¿Dónde? Pues a lo mejor la media de 70, que estaría prácticamente en esa zona, estaría muy cerquita, los 5.624, pero ojito porque habríamos visto una ruptura en falso de toda esta subida que vemos por aquí.
y yo creo que sería bastante peligroso, sobre todo para pensar que las próximas semanas vamos a seguir manteniéndonos al alza. Si eso le sumamos la incertidumbre que hay ahora mismo con las elecciones, mucho cuidado con lo que podemos ver en el SP500. Pero como decíamos, mientras se mantenga sobre, primero, la media 70, el soporte que tenemos los 5.800 y luego el soporte los 5.760, yo estaría tranquilo. Aunque podemos ver correcciones, es normal, es totalmente normal. Lo único que nos tiene los mercados muy mal acostumbrados, podríamos decir. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo a ver esos resultados en Estados Unidos. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.